Buenas a todos, mi nombre es Miguel Calimayor y vengo a presentarles el tema de los retos de la escolaridad obligatoria desde una perspectiva sociológica. Soy del segundo semestre y voy a, más que todo, a decir la pregunta principal de este tema va a ser el realmente están aprendiendo algo que les sirva para su vida o que les haga sentido. Hoy quiero reflexionar sobre un tema que nos involucra directamente como alumnos, que es lo que mencionaba anteriormente, el tema principal, que es el reto de la escolaridad obligatoria. Desde un punto de vista sociológico, este tema es fundamental porque la educación es una de las bases más importantes para el desarrollo de cualquier sociedad. Pero también quiero hablar desde mi experiencia y lo que observo en mi entorno, porque creo que nuestras vivencias como los estudiantes son esenciales para entender las dificultades y posibles mejoras del sistema educativo. Cuando pienso en la escolaridad obligatoria, lo primero que me viene a la mente es la idea de un derecho universal que busca garantizar que todas las personas tengan acceso a la educación. Sin embargo, como estudiante no puedo evitar cuestionar qué tan alcanzable es este ideal en la práctica y qué significa realmente para quienes vivimos en el sistema educativo día a día. Entiendo que la escolaridad obligatoria se creó para asegurar que nadie quede fuera del aprendizaje básico, algo esencial para vivir en la sociedad y acceder a mejores oportunidades. Pero a veces pareciera que se enfoca más en cumplir con las asistencias que en garantizar una experiencia educativa significativa. Muchos estudiantes asisten a la escuela porque tienen que ir, pero ¿realmente están aprendiendo algo que les sirva para su vida o que les haga sentido? Desde mi perspectiva, este sistema debería ir más allá de imponer una obligación y centrarse en motivar, inspirar y conectar a los alumnos con los que aprenden. Es decir, no basta con que exista la ley que diga que todos debemos estudiar. Lo importante es cómo nos hace sentir la escuela y si lo que aprendemos nos prepara para el futuro. Uno de los temas o subtemas que quiero abarcar en este es la brecha entre el ideal y la realidad. Veo que hay muchas barreras para que la escolaridad obligatoria realmente funcione. En algunas comunidades la educación sigue siendo un privilegio y no un derecho. Hay niños y jóvenes que no pueden ir a la escuela porque sus familias enfrentan dificultades económicas o porque los contextos en los que viven no les permiten priorizar el estudio. Esto hace que la idea de que todos tienen acceso a la educación se quede más que en un papel que en la realidad. La escolaridad obligatoria tiene como objetivo brindar las mismas oportunidades a todos los estudiantes sin importar su origen o económico o su tema económico. Sin embargo, como alumno puedo decir que esto no siempre sucede. Por ejemplo, es evidente que no todas las escuelas tienen las mismas condiciones, mientras algunas cuentan con bibliotecas completas, internet de alta velocidad y aulas modernas. Otras apenas tienen lo básico, ya sea como pupitres viejos, algunas, bueno, más que todo la mayoría depende en qué lugar se encuentran los pupitres viejos, techos con goteras y un profesor que pues hace todo lo posible para enseñar en condiciones precarias. En mi experiencia, esta desigualdad afecta mucho nuestra motivación como estudiantes. Es difícil competir o alcanzar un nivel alto cuando las herramientas no están al alcance. Además, según los datos de organismos como la UNESCO, el acceso desigual o a recursos educativos es una de las razones principales para que las brechas sociales se perpetúen en muchos países. Por otro lado, está el tema del contexto familiar. Hay estudiantes que no tienen un espacio tranquilo para estudiar en casa o que deben ayudar a sus familias trabajando. A veces me pregunto cómo podemos hablar de igualdad de oportunidades cuando ni siquiera partimos del mismo punto de partida. Uno de los temas que también me parecen muy importantes abarcar es el currículum y su desconexión con la realidad. Otro reto que siento muy presente es el contenido de los que estudiamos. Muchas veces como estudiante me he preguntado, ¿de qué me va a servir esto en la vida real? Y no es que no valore las matemáticas, la literatura o la historia, pero siento que hace falta un enfoque más práctico. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos clases sobre cómo manejar nuestras finanzas o cómo tomar decisiones éticas en el trabajo o incluso cómo resolver problemas reales de nuestra comunidad? Además, vivimos en un mundo que cambia rápidamente. Las tecnologías avanzan, las formas de trabajar se transforman, pero nuestro sistema educativo parece quedarse atrás. Según el Foro Económico Mundial,
para 2030 la mayoría de los trabajos requerirán habilidades que no están siendo enseñadas hoy. Esto me preocupa como estudiante porque si la escuela no nos prepara para el futuro, entonces ¿qué papel cumple realmente? Por eso mismo he llegado a entender es que no todos aprendemos de la misma manera. Muchas veces el sistema educativo parece estar diseñado como si todos los estudiantes tuviéramos las mismas necesidades y capacidades, pero eso no es cierto. Hay quienes necesitan más apoyo, quienes aprenden mejor con actividades prácticas o quienes se sienten desconectados porque el contenido no refleja sus intereses o su cultura. Entonces, para mí la escolaridad obligatoria debería enfocarse en garantizar una educación que no solo sea accesible para todos, sino también adaptable a cada realidad. Me hace reflexionar mucho sobre cómo puedo contribuir a que esta idea sea algo más que una regla, si se convierte en una experiencia transformada para los estudiantes. Un tema del que quiero hablar también es la presión académica y la salud mental. Este creo que es uno de los temas que más me interesó o más me llamó la atención para explicarlo, ya que creo que en la mayoría de los compañeros o creo que la mayoría de las personas siempre pasan por esta etapa. Este es un tema que como estudiante siento de manera personal y sé que muchos de mis compañeros también enfrentan. La presión por obtener buenas calificaciones, el cumplir con tareas y pasar exámenes a veces se vuelve abrumador. Incluso hay días en los que siento que la escuela no es un espacio para aprender, sino para competir y demostrar que uno es mejor que los demás. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, los problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión son cada vez más comunes entre adolescentes. Una de las principales causas de la presión académica es la presión académica. Una de las principales causas es la presión académica. Yo creo que esto se debe a que el sistema educativo está muy centrado en los resultados numéricos y no en nuestro bienestar como personas. He notado que muchas escuelas no tienen programas adecuados de apoyo emocional y esto deja a los estudiantes sin herramientas para manejar su estrés. Por ejemplo, sería muy útil que existieran más talleres sobre manejo de emociones o espacios donde podamos hablar de nuestras preocupaciones sin sentirnos juzgados. Un tema que quiero abordar también es las oportunidades después de la escuela. Creo que este es un tema en el cual todos nos podemos como que identificar o más que todo creo que muchas veces nos hacemos muchas preguntas sobre nuestro futuro o siempre estamos pensando en como en el más allá o más allá de lo que viene a continuación después de una etapa que concluye en tu vida. Algo que me inquieta es como estudiante es pensar en el futuro, como mencionaba, y hacerme muchas veces la pregunta de qué pasará después de terminar la escuela. Se supone que la educación nos prepara para tener mejores oportunidades, pero la realidad es que muchos jóvenes terminan la secundaria o incluso la universidad y no logran encontrar un buen trabajo. Según estadísticas, en muchos países el desempleo juvenil sigue siendo alto, incluso entre aquellos que tienen estudios. Esto muestra que hay una desconexión entre lo que aprendemos en la escuela y lo que realmente se necesita en el mercado laboral. Por ejemplo, ¿de qué sirve aprender tanto si luego las empresas buscan experiencia o habilidades que no se nos enseñaron? A veces siento que el sistema educativo debería estar más en contacto con la realidad laboral. Tal vez sería útil que hubiera más talleres prácticos o proyectos en los que trabajemos con problemas reales o incluso prácticas en empresas desde una edad temprana para nosotros adquirir esa experiencia o esa mentalidad para sentirse preparado en el campo en el que estés dispuesto a ejercer. Para concluir el tema y hablarles un poco de también un poco de lo que yo pienso y mi opinión, la escolaridad obligatoria enfrenta retos muy complejos que no solo afectan el sistema educativo, sino también a nosotros como estudiantes de manera directa. Desde la desigualdad de recursos y la educación del currículum hasta la presión académica y las pocas oportunidades futuras, está claro que hay muchas cosas por las cuales hay que mejorar. Sin embargo, creo que como estudiante también tenemos una responsabilidad. Nuestra voz puede ayudar a que estos problemas se visibilicen y se discutan. Tal vez no podamos cambiar el sistema de la noche a la mañana, pero sí podemos ser parte del cambio al participar, expresar nuestras inquietudes y buscar soluciones junto con nuestros maestros y familiares.
Por último, quiero mencionar y dar mi punto de vista, el cual es el que entiendo que la escolaridad obligatoria es un paso fundamental para construir una sociedad más equitativa, pero también veo que hay muchos retos por superar. Lo importante creo que es no perder de vista que detrás de toda esta obligación y todo lo que acabo de comentar hay personas con sueños, necesidades y contextos únicos. Por eso, más que una norma, la educación creo que debería ser una oportunidad para todos de crecer y encontrar su lugar en el mundo. Con esto concluiría el tema y espero se haya llegado a un poco a entender y darle las gracias por su atención.